Muy buenos días entonces nuevamente. Soy Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresa, y quiero agradecer a Felipe Smith, que es jefe de proyectos, que haya organizado este importante webinar, porque creo que calza perfectamente con la necesidad que tenemos hoy día de transformar nuestras organizaciones y de abordar los temas de sostenibilidad ante las grandes crisis que estamos viviendo. Las empresas se ven enfrentadas a muchos desafíos y varios de ellos impactan su sostenibilidad en las operaciones, en la manera que se relacionan con sus clientes, en la manera que producen sus productos, en la manera que exportan y traen los materiales que son necesarios. O sea, son muchos los ámbitos en los que están desafiados. Y las problemáticas pueden incluir desde impactos medioambientales, sociales, que la empresa puede generar y en sus distintos grupos de interés. Y estos pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y por ello es fundamental que la innovación entonces sirva como la manera de abordar estos desafíos. Más de lo mismo no nos va a permitir hacer esas transformaciones grandes que tenemos que hacer. Estas transformaciones a veces requieren de una innovación particular de una empresa, pero muchas veces también la innovación está ligada a un rubro o a veces el desafío es de varios tipos de industrias que se unan para buscar soluciones, que significa articulación y cooperación entre los distintos actores, y ahí se junta muchas veces la academia, las empresas, el Estado, organizaciones sociales, organismos expertos, etcétera, para encontrar estas soluciones que requieren todas estas problemáticas. En Chile los niveles de investigación y desarrollo son muy bajos, es un poco más de un 0,3% del PIB, que comparado con los países OCDE, que es un 2,4%, está bajo. Y adicionalmente el principal esfuerzo proviene de las universidades, del Estado y de centros de investigación que muchas veces tampoco están conectados con las empresas y esas grandes necesidades de transformación que tienen las empresas. Por lo tanto, en países desarrollados vemos que los privados desarrollan mucho más, invierten mucho más, perdón, en investigación y desarrollo. Ahora, solo el 1% de las empresas utiliza un beneficio que tenemos, que es el beneficio tributario de I+D en Chile. Y este beneficio a veces es desconocido, por lo tanto, entenderlo, conocerlo, puede abrirnos espacios de un mayor financiamiento para esa innovación que requieren nuestras empresas. Por otra parte, hemos visto las empresas jóvenes. De hecho, las empresas que tienen un máximo de 5 años de antigüedad son las que más han aumentado sus presupuestos de I+D. Entonces, por eso es fundamental que las empresas más tradicionales y que son generalmente las más grandes no se queden atrás. De hecho, hemos visto hoy día los principales lugares de empresas más grandes del planeta la ocupan solo empresas que han basado sus estrategias de negocio en investigación y desarrollo. Por eso ahora quiero, y sin más palabras, quiero agradecer especialmente a la consultora iLab, que está presente, me contaban, en muchos países y que desde hace poco presencialmente están en Chile, que nos va a contar los beneficios de la innovación en las empresas, por qué es fundamental el desarrollo y la supervivencia de ellas a través de la innovación. Así es que sin más, Víctor, muchísimas gracias hoy día por estar con nosotros, y entonces dejo con ustedes a Víctor Moctezuma, que es el fundador de iLab y que hoy día va a compartir todas sus experiencias con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Marcela. Buenos días a todos. La intención va a ser contarles un poco acerca de tendencias, es un poco el marco de solución que se pueden presentar y construir sobre la idea que nos estaba compartiendo Marcela. Se tienen incentivos económicos, pero tal vez no se tienen incentivos de proceso y de producto. Sí, se tiene una ambición de llegar a un mercado, pero lo que no se entiende es que realmente se le debe de resolver al cliente para que ese mercado pueda ser sostenible en el tiempo. Y sostenible no solamente por los valores regenerativos y redistributivos, tiene que pensarse en el tema de cómo hacer una plataforma, y esa plataforma de servicios comunicada desde los mismos clientes pueden reforzar una propuesta de valor. Entonces, primero, repasar con ustedes y sobre todo con el tema de sustentabilidad como foco, en qué tipo de escenarios estamos construyéndonos como proceso de desarrollo de negocio.
porque los grandes temas no se pueden ocultar y ahí van a seguir. El tema del cambio climático, en este momento un conflicto bélico en Europa, Asia, y nuestras crisis recurrentes en Sudamérica, Latinoamérica. Con esto vamos a seguir viviendo por un horizonte de tiempo de mediano plazo, si no es que de largo, ¿no? Solamente con el tema de cambio climático, lo que estamos enfrentando hoy son consecuencias de microcambios que se han venido presentando durante los últimos 100 años y no vamos a verlos frenados. Podemos mitigar algunas cosas, pero todavía nos va a faltar mucha decisión en términos de que los actores económicos y sociales acuerden formas para realmente cambiar el modelo económico para poder entender que sí podríamos enfrentarnos a un escenario en el cual no solamente mitigamos consecuencias, sino ya enfrentamos a las causas raíz. Aún con esto, ¿qué posición tomarían ustedes? Un escenario en el cual sí catastróficamente los océanos van a arder, las temperaturas van a hacer que diametralmente lo que se produce y la forma en la que se produce va a cambiar, la forma en la que consumimos tiene que cambiar, no solamente porque estamos en un exceso de desperdicio, sino porque los costos de las materias primas y los costos de transformación de las materias primas van a ser prohibitivos. O por el otro lado, como empezamos a construir soluciones y como empezamos a transformar las causas raíz de lo que hoy estamos viendo como consecuencias, podemos tener un modelo cooperativo, un modelo redistributivo, podemos entender cómo la circularidad de la economía sí se puede presentar desde la base de la pirámide y eso puede impulsar a que las organizaciones agresivamente empiecen a desarrollar productos y servicios circulares. ¿Cuál de los dos extremos sería la visión de futuro que cada uno de ustedes está construyendo? O en el día de hoy, ¿en qué punto están más inclinados? ¿Un punto medio o un punto más hacia la derecha o hacia la izquierda? Y eso determina también el tipo de decisiones estratégicas que cada organización tiene que enfrentar. Si están tirados más hacia el escenario negativo, entonces van a trabajar mucho más en restricciones y en mitigar cortos plazos para poder enfrentar medianos plazos. Si están más construyendo horizontes hacia el extremo derecho, hacia el escenario positivo, entonces se están haciendo realmente cuestionamientos desde la propuesta de valor, desde el job to be done, se está enfrentando ese tipo de decisiones. ¿Dónde voy a poner un peso de investigación? Porque el desarrollo en el mediano plazo me tiene que ayudar a construir un nuevo modelo de negocio, una nueva plataforma de productos y servicios. Trabajar desde los extremos o enfrentar las consecuencias desde los dos extremos nos ayuda precisamente a hacer una planeación estratégica mucho más aterrizada a las consecuencias que estemos buscando enfrentar. Lo primero es, como las historias que enfrentamos están determinadas por lo que hemos pasado, por nuestras experiencias, y el cono que nos tomamos de decisión es muy acotado por lo que vivimos, sabemos solamente una parte de la historia. Y pocas veces nos abrimos a entender cuáles otras cosas pueden suceder, cuáles otros rangos de posibilidades se pueden enfrentar, y eso nos obliga a abrir contexto. Entonces, lo primero es entender desde dónde partimos, qué experiencias se tuvieron o dónde están todas las experiencias que se han colectado hacia el momento y por qué han fracasado. Y si fracasaron, tal vez es porque no se tomaron las decisiones de inversión en tiempo, porque no se incorporó la tecnología adecuada o porque las personas con la tecnología en el tiempo no enfrentaron las mejores decisiones posibles. Cualquiera de las tres, hoy nos tienen en un momento en el cual podemos evitar la siguiente ola de fricciones y entonces entender qué hay allá afuera y de lo que hay allá afuera, qué es lo que yo puedo incorporar como aprendizaje, con quién me debo de aliar. Y esas alianzas, ¿a qué me pueden ayudar a integrarme? Una plataforma de servicio, una comunidad, una experiencia del cliente, un nuevo producto o servicio que está habilitado por medios de la tecnología o la incorporación de ciertas tecnologías que generen una mayor eficiencia en la forma en la cual yo estoy utilizando mis recursos, que sean tanto las personas como la forma en la que las personas están trabajando. Y eso me lleva a tener un marco de acción diferente, ¿no? Entender cuál es la mezcla de estos recursos, porque no se trata solamente de adoptar un marketplace, significa hacer que las personas se integren en ese marketplace. Se necesita hacer que los productos estén disponibles en una cadena de suministro que sea eficiente para servir ese marketplace. Entonces, si se piensa en una tecnología o en una plataforma, eso altera toda la fórmula de valor que tiene la organización. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la apuesta que se busca? ¿Se busca crecer un mercado o se busca desarrollar una experiencia de servicio en un mercado?
o se busca redefinir la fórmula con la cual se construye negocio en un mercado que además debe de tener el propósito en el centro, porque ya no solamente se busca hacer rentabilidad por rentabilidad, se busca cumplir una función social, que las empresas la tienen, porque por algo emplean a las personas y generan productos y servicios que les son funcionales a las personas. Pero ahora además se busca que las empresas tengan esta forma de entenderse como un actor social en el cual la forma en la que transforman las materias primas tiene que ser responsable. La forma en la que tratan a las personas, tanto las que trabajan como las que no trabajan adentro de la organización, debe ser responsable. Y entonces, si ese es el horizonte con el cual otras organizaciones se mueven, pues evidentemente eso puede cambiar la forma en la que los consumidores entienden a la empresa actualmente, porque tienen preferencias diferentes por otros actores que sí tienen integradas estas nuevas fórmulas de construcción de valor. ¿Cuál es la pieza de conocimiento que va a permitir que la organización se entienda diferente y se asuma diferente para cambiar la forma en la cual está construyendo su ecuación de valor y por lo tanto su rentabilidad en el corto o mediano plazo? Detonante para cualquiera es entender hoy qué nos va a volver obsoletos. Y nos va a volver obsoleto no solamente que aparezca un competidor con una fórmula muy buena de negocio, con una tecnología rompedora, que además cambia la forma en la que todo mundo entiende la industria. Eso son excepciones que se vienen construyendo en el tiempo, no aparecen de la nada, esas cosas van evolucionando, o esas empresas van evolucionando. Sino nos va a volver obsoletos no entender la realidad del mercado que se está construyendo día a día. Nos va a volver obsoletos no trabajar de forma más eficiente nuestros recursos, y eso quiere decir la forma en la que las personas procesan, y el proceso ahí es la clave, y que responde a una necesidad específica de un producto o un servicio. Nos va a volver obsoletos no saber con quién vincularnos. Y aquí en el tema de alianzas estratégicas, la vinculación se tiene que entender no solamente como una forma de verticalmente o horizontalmente entender a quién debo de sumar en mi propuesta de negocio, sino también se trata de con quién debo de crear algo que complemente nuestros negocios y que cree la oportunidad de un nuevo negocio. Se habla de una diversificación concéntrica, donde la creación del valor no solamente está en lo que yo hago, sino en lo que juntos otros actores podemos desarrollar para crear un mercado más grande. Y aquí hay algunos ejemplos, compañías que estuvieron en el pasado, que crearon fórmulas que fueron completamente novedosas, que irrumpieron en la industria, pero que no se sostuvieron en el tiempo. ¿Por qué? Efectivamente, algo de su fórmula fue copiado y replicado por otros y entonces se masificó. Y lo que fue novedoso en un momento se terminó. En otros casos, el punto de precio para el servicio no fue el adecuado. En otros casos, se tenía la tecnología, pero también se tuvo la arrogancia de no reconocer que había un cambio en la industria que podía favorecer la emergencia de ciertas otras formas de hacer el negocio y entender la forma en la que ese negocio contribuía a los clientes. Cualquiera de estos vicios, todas las organizaciones los tenemos. Entonces, lo primero es vernos en el espejo y entender lo que viene construyéndose y que va a cambiar en el mediano plazo, a dónde me pone hoy con los recursos que tengo y qué decisiones debería de empezar a tomar y construir para vacunarme de esa obsolescencia que yo mismo me estoy programando. Porque además, la forma en la que se construye el valor se tiene que entender no solamente porque hay un producto o un nuevo servicio, se tiene que entender cómo facilito la forma en la que las personas procesan la información, aprenden, se comunican entre ellas y crean la innovación. Se tiene que entender como la forma en la que si yo tengo un acceso al mercado, en realidad eso es finito porque otros actores también lo tienen. Entonces, ¿de qué formas complementaríamos algo y crearíamos algo que fuera mucho más poderoso por la suma de más partes? ¿Cómo puedo entender la forma en la que la tecnología digitalizó los conceptos de acceso a los consumidores, pero también digitalizó las formas en las que las personas conviven? ¿Cómo me apalanco de las redes sociales para hacer comunidades? Y esas comunidades, ¿cómo me pueden ayudar a mejorar la oferta de productos y servicios si realmente no solamente los escucho, pero los atiendo, pero además les doy las formas para que ellos mismos generen las soluciones, yo aprenda de ellas y las integre a mi propuesta de valor? Y la última es, ¿cuál es la forma en la que puedo ser mucho más rentable? Y no solamente porque entiendo mejor al cliente o porque le sirvo mejor o porque tengo un canal de distribución exclusivo, sino la fórmula completa, cómo le hago una experiencia y esa experiencia para qué más cosas me da
qué cosas no estoy descubriendo porque estoy atado a mi fórmula tradicional de operar el mercado y no estoy permitiendo que las nuevas fórmulas emerjan. Y a partir de eso, ¿qué más me puedo permitir hacer? Y estas son una suma de ejemplos. Hay empresas que ya lo están haciendo allá afuera, empresas que están trabajando con nuevos materiales, empresas que están entendiendo la forma en la que estos nuevos materiales sirven. Empresas que tienen no solamente la incorporación de la tecnología, sino que encuentran que esas tecnologías les permiten crear nuevos vehículos de comunicación con sus clientes, nuevas fórmulas de valor. Propuestas que vienen desde los consumidores y que las empresas aprenden y que en lugar de solamente copiarlas, invitan a que los consumidores se vuelvan los creadores, los incorporan, los vuelven influencers y con ello crean nuevas formas de desarrollar avenidas que se incorporarán en la propuesta de los servicios y que crearán diferentes microcomunidades que nutren el producto y el servicio. Nuevas fórmulas en las cuales se experimentan tanto la distribución como la manufactura, porque se integran manufactura digital asistida, nuevos materiales, materiales inteligentes, biomateriales, que antes los costos eran prohibitivos, pero ahora la aceleración que se da permite hacer que cualquier laboratorio tenga un acceso a una librería de recursos que están compartidos, que se trabajan con inteligencia artificial para poder hacer recombinación de los mismos, de las formulaciones, y eso ya no es tan prohibitivo desarrollarlo. Hay laboratorios y empresas que lo que hacen es poner sus equipos adentro de sobre todo las empresas que están trabajando con fórmulas de sabores o fórmulas químicas, tienen acceso a una librería de recursos que está abierta en internet, pueden hacer combinaciones de formulaciones y las empresas simplemente pueden hacer la cotización de eso, cuánto cuesta en cuánto paquete de formulación. Entonces, el R&D ya se puede hackear de múltiples formas. Esto ya no es acceder a unos recursos que solamente las grandes multinacionales, no. Es más, se puede acceder a recursos que están adentro de universidades que en escala pueden hacer lo mismo que los grandes laboratorios. En escala. El tema es aprender a trabajar con esa vinculación estratégica. Entonces, la propuesta aquí es entender desde lo que podemos, lo que debemos hacer y cómo encontrar esa fórmula que haga eficiente el valor. Porque además, cuando se buscan los temas de innovación, se quiere llegar directamente a la invención. Se quiere tener la fórmula mágica en la mano que te permita hacer que todo esto suceda y además que sea hiper rentable. Y lo que no se tiene es la paciencia de entender que este es un proceso de continua adaptación. La evolución es un aprendizaje continuo que permite a las organizaciones entender la limitación que tienen sus recursos y descubrir las capacidades que pueden adquirir desde otros para incrementar el valor de sus propios recursos. Entonces, trasladarse desde lo que podemos, la limitación de la forma física, la limitación de la experiencia que se tiene y entender lo que podemos a la hora de encontrar los vasos vinculantes con otros, nos va a permitir jugar con esta fórmula de mejor eficiencia. Porque además todo se trata de tener un equilibrio. Hay un equilibrio que está determinado por lo que sucede allá afuera en el mercado, la forma en la que los consumidores, la tecnología y los recursos que están habilitados desde otros actores encuentran fórmulas para ser realmente eficientes y crear valor. Y ahí están los nuevos productos, las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos, las plataformas, las redes sociales. Por otro lado, están los temas adentro de las organizaciones, cómo el conocimiento se permea y se agiliza para tomar mejores decisiones, cómo los procesos se hacen más esbeltos, se hacen más cortos, permiten quitar barreras, se quitan burocracias, y cómo por otro lado, la cultura de las empresas, la forma en la que las empresas conviven, se activan y se comunican tanto interna como externamente, facilita que esto suceda. Entender cómo se puede hacer un overlap entre lo interno y lo externo es lo que va a dar mayor agilidad a las organizaciones. Ahora, mucho del tiempo estamos anclados en la discusión de lo externo y tratamos de decodificar lo externo y atraer solamente algunas cosas a lo interno, copiar la mejor fórmula o fagocitarnos la fórmula que más fácil podamos adoptar y desarrollar. Pero innovación también significa cambio sistémico. Innovación significa un balanceo de recursos internos o la de purificación de los recursos internos. Áreas que completamente deberían de desaparecer porque es más eficiente atraer a otros y que otros lo hagan, tercerizar los procesos completos, disminuir las capas que se tienen adentro de burocracia y eso permite la mejor comunicación.
porque los retos que enfrentamos hoy son resultado de las innovaciones que se hicieron o no se hicieron en el pasado. La forma que las organizaciones tienen hoy está determinada por las tomas de decisiones que los actores hicieron y no hicieron en el pasado. Para cambiar, lo que se necesita es una incorporación de actores, de procesos, de fórmulas y sobre todo de entendimientos diferentes para poder servir un propósito específico que es un nuevo consumidor. No entender al consumidor como el de siempre. Es de resolver que el consumidor va a cambiar y va a seguir cambiando y cómo le puedo servir, no atado con el producto o el servicio que se tiene hoy o con la fórmula de rentabilidad que se tiene hoy, sino con la que se va a tener mañana cuando se encuentren las tecnologías en el punto de precio adecuado con esos consumidores que van a entender qué es la necesidad que ha cambiado. Por eso lo importante es entender el modelo de innovación como la mezcla de más de una de las variables. Puede ser el producto, puede ser las fuentes de suministro, las materias primas, la forma en la que se procesan, puede ser la forma en la que se distribuyen y se sirven o se comunican y se retroalimentan con los clientes. Pero al final es el modelo de negocio, es la fórmula de la rentabilidad que esa define efectivamente cuál es el input, cómo se procesa y cuál es el output. Por lo tanto, las organizaciones se replantean tanto sus productos como sus procesos, como su modelo. Y este es solamente un ejemplo para poder entenderlo. Si yo soy una empresa de bebidas, que puede ser cualquiera de las grandes marcas globales, Coca-Cola, PepsiCo, ya no solamente estoy compitiendo por un tema de una bebida con sabor o una bebida con una propiedad que me permita mantenerme rehidratado o solamente mantenerme hidratado. Ya se compite con una serie de propiedades que son diferentes. Propiedades que cruzan de cómo ser más saludable, cómo mantenerme en un estado mental más balanceado. No solamente mantenerme hidratado, sino también mantenerme hidratado más otra serie de propiedades que tienen que ver con la forma en la cual yo puedo mantener un estado anímico en un mayor plazo del tiempo. Además, tengo que entender que la forma en la que mis consumidores me ven puede ser responsable porque utilizo ciertos modelos de empaque, pero también porque me hago corresponsable del postconsumo de esos empaques. También tengo que entender que la comunicación que tienen mis clientes en los canales digitales, las redes sociales sobre todo, tiene una influencia por la forma en la cual usan y disfrutan mis productos. Entonces, no solamente es beber para sentirme bien, es hidratarme para estar activo y esa forma de hidratarme estando activo se comunica con distintos valores dependiendo de las edades y todos están trabajando en la misma red. Entonces, entender cuál es la innovación en un producto ahora obliga a entender materias primas, combinaciones de materias primas, formas del empaque, no solamente de la forma, sino el postconsumo también de toda la distribución que se tenga del empaque. Me obliga a entender nuevos modelos de producción que pueden ser remotos, digitales y asistidos. Me obliga a saber de comunidades y entender las redes sociales como una palanca de comunicación, pero también de influencia de los consumidores en la forma en la que aplican los productos y servicios. El nuevo tomador de decisiones en los negocios se tiene que hacer un polímata porque tiene que entender de diferentes vectores de la industria, desde diferentes puntos de vista de la industria y desde otras industrias para poder definir cuál es la fórmula correcta de construir el valor. Y eso le pasa a todos los productos. Por eso mismo, lo que me trajo al día de hoy, que fue la experiencia que he venido construyendo, me puso en un punto focal. Ya me hice de un silo. Ahora lo que necesito es ampliarlo y aprender desde otras industrias que me compitan directa o indirectamente, o que ni siquiera sean las industrias tradicionales en las cuales yo me había manejado. Una empresa que esté trabajando sobre temas de productos o servicios tiene que aprender tanto de las fintech como tiene que aprender sobre las empresas creativas, como tiene que aprender de las empresas de educación. Todas las industrias tienen un overlap en este momento. Y el punto de encuentro es cómo aplican qué tecnología. Y eso es exactamente lo que debemos de aprender. Cómo se aplica qué tecnología, no importando qué industria sea, me puede llevar a descubrir usos y aplicaciones en la industria en la cual yo me estoy desarrollando. Y solamente para poner un marco de referencia, 4 grandes temas en términos de tecnología. El primero
es las formas en las cuales las redes sociales hoy se entienden como una creación de contenidos y la aplicación de estos contenidos que están determinados para que las personas ahora ya no sean influencers, sino sean los productores y los distribuidores de productos y servicios y de valor. Y alrededor de esto, todo lo que sucede con la cadena de datos, la forma en la que las personas se pueden organizar con la cadena de datos como un arquetipo de contratación. Y hay un modelo exclusivo, un modelo específico para este tipo de organizaciones que se basan en redes sociales y que trabajan colaborativamente de las redes sociales. Se llaman organizaciones autónomas descentralizadas, DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Y el eje de todo es una cadena de datos que es un contrato distributivo. Todos podemos ser los dueños de una empresa que no tiene activos físicos, donde todos participamos cooperativamente de los beneficios y donde nuestros productos es la suma del conocimiento. Por lo tal, nos retribuimos por lo que aportamos de valor conocimiento, no solamente por la creación de un activo. Luego está todo lo que sucede alrededor de las realidades virtuales aumentadas y extendidas. Perdón, y aquí va más allá de vivir en mundos virtuales o trabajar en casi en temas de videojuegos. Esa es la forma más común que se puede entender. Hay muchos temas de salud alrededor de esto, personas que están experimentando con realidades virtuales para poder sanar más rápido padecimientos tanto físicos como mentales, y esa es como la mayor área de oportunidad que se encuentra. Pero hay otra que tiene que ver con las interfaces, la forma en la cual trabajamos con la información. Un mouse es una interfaz, como una pantalla de computadora es una interfaz, como unos lentes que se pueden conectar a internet o que me permitan ver más de una pantalla al mismo tiempo es una interfaz. Hace 2 años empezó una empresa en la India a experimentar con unos dispositivos que funcionan como unos lentes que permiten tener 6 pantallas simultáneamente. Se conectan directo a la computadora, eso quiere decir que la capacidad de procesamiento está en la computadora, y eso lo que busca es acelerar a que los nativos digitales, aquellos que están trabajando y que ya saben el concepto de trabajar con más de una pantalla a la vez, puedan procesar mejor la información. El que trabaja con una pantalla sabe que de por sí le aparece el chat, está la videoconferencia y está aquí un documento. Si de por sí nuestra atención es limitada porque tratamos de estar en el chat, en la conferencia, en el web, no se puede. Todo el mundo sabe que es un proceso de dispersión de atención, que eso quiere decir que no se pone atención a nada, ni no se filtra nada de información. Lo que se están encontrando es formas novedosas de cómo conectar directamente la información a los sistemas de procesamiento que pasan por los nervios ópticos. Son patentes que se están aplicando para eso y las compañías están aprendiendo cómo procesar mejor y ayudar al cerebro a procesar mejor. Luego está todo lo que hay alrededor de la biotecnología y lo que pasó ahorita con la pandemia y la aceleración de los procesos de edición genómica nos dan una pauta solamente de lo que va a venir. Cualquier padecimiento en una ventana de tiempo que tal vez esté entre los 10 años promedio puede ser remediado por simples procesos de edición química que pueden ayudar a que en corto plazo podamos tener medicinas específicas para personas específicas. Eso quiere decir que las dosis que nos recetan ya no van a ser los 400, los 600, van a ser combinaciones específicas de productos para cada persona porque cada biología es diferente. Y eso, en temas de costo, puede romper muchos monopolios. Cuidado también porque lo que ahora sucede es que cualquiera que tenga acceso al conocimiento y que sepa dónde están los medios de producción o que sepa cómo trabajar con medios de producción caseros, puede volverse un biohacker. Hay toda una corriente incluso en la dark web que habla acerca de esto y que tienen foros específicos de cómo hackear la biología y están aprendiendo cómo hackear y cómo ponerse implantes o cómo trabajar con temas de medio ambiente. Y estoy hablando de jóvenes que están en educación preparatoria o universitaria y que están trabajando en proyectos de esto. Esos no son otra vez grandes laboratorios, ¿eh? Cuidado con esa concepción. Y luego todo lo que sucede alrededor de inteligencia artificial y cómo podemos procesar más rápido para tomar más rápido mejores decisiones. Cómo el software asiste a las personas para poder hacer que las personas pasen a contribuir valor donde mejor puedan. Sí va a haber un desplazamiento de la mano de obra, eso en lo absoluto. El software se ha comido al mundo y se lo va a seguir comiendo.
Lo que tenemos que aprender es anticiparnos a esa corriente de cambio, porque aquí la experiencia va a ser, si los médicos radiólogos pasan años estudiando imagenología para poder encontrar diferencias en patrones, un software lo va a poder hacer en segundos y lo puede hacer por millones, quiere decir, va a poder reemplazar a una cantidad enorme de médicos en un servicio hospitalario. ¿Qué otros valores agregados va a poder hacer ese prestador de salud con la aparición del software y que va a permitir que el radiólogo entrenado pueda mejor hacer? Si no empezamos a entender la combinación de todas estas fuerzas en el desplazamiento de la mano de obra, lo que va a suceder es que poco a poco cadenas de valor completas van a desaparecer. Y voy a poner un ejemplo ante ustedes. Con la aparición de las carnes artificiales, de las nuevas proteínas, que son combinaciones de vegetales en química, poco a poco se ve como una novedad en el autoservicio, en el restaurante, en la cadena de comida rápida, que aparecen las hamburguesas o las salchichas, ya aparece el sushi, ya aparece, hay claras de huevo, hay leche, o sea, de repente empiezan a escucharse que hay muchos productos sustitutos. Pero piénsenlo un grado atrás y digan, ok, si ya no voy a requerir cultivar los alimentos para la res, no voy a requerir la res. Eso quiere decir que la extensión de tierra cambia, la forma en la que se produce en esa tierra cambia. Quiere decir que no necesito al pastor o no necesito al agricultor, porque hay mucha superficie cultivable que se dedica solamente para alimento de ganado. Todo eso cambia. Significa que no necesito, que el tema de alimentación ética ahora sí es centro de la conversación. Ya no necesito sacrificar al animal, pero ya no necesito distribuirla al animal sacrificado. No necesito la fábrica que empaca, que corta. Todo eso se va a hacer de una forma diferente. Todas esas personas que están metidas en esa cadena de valor, en un plazo del tiempo, van a verse desplazadas. Donde mayor presencia tiene la economía de la región es en temas de alimentos. Si la fórmula de alimentación cambia, la fórmula de la economía va a cambiar. Y no estamos siendo sensibles a que eso está lentamente sucediendo y va a llegar a un punto en el cual se va a acelerar y va a cambiar completamente la adopción. Por eso es importante no solamente ser familiarizados con lo que sucede, sino entender en qué momento del tiempo eso que sucede me va a afectar completa, parcial, o me va a tener que obligar a migrar la fórmula de negocio. Y luego, como dos extremos, dos fuerzas que nos parece proponerles a ustedes que consideren. Una, todas las combinaciones que se están presentando de las consecuencias de cambio climático. No solamente es el cambio de la biodiversidad, es lo que esa biodiversidad nos va a obligar a enfrentar en términos de convivencia, de distribución de productos y servicios, de racionalización de productos y servicios e incluso de geolocalización, porque hay extensiones de tierra que no van a poder ser habitables o que no van a poder ser cultivables. Y eso ya se está sucediendo, se va a empezar a acelerar. Y por otro lado, los cambios sociopolíticos. Estos cambios que nos obligan que cada 6 años o cada 4 años hay una nueva versión de algo que no acaba de cuajar. Las personas vamos a tener que volvernos resilientes a esos cambios y en lugar de esperar que venga una política pública que favorezca algo, tenemos que construir estos modelos socialmente definidos en los cuales podemos empezar a trabajar sin la influencia del cambio de la política pública. Tenemos de alguna forma que empezar a volvernos un poco aislados a esos cambios porque de otra forma condicionan o no la operación de una construcción, de una innovación o de la aplicación de un recurso. Por lo tanto, una serie de preguntas que nos pueden ayudar a tomar definición. ¿Cuáles señales estamos encontrando en el ambiente? ¿Qué combinación de tecnologías? ¿Qué presencia de qué competidores? ¿Desde qué otras industrias me obligan a cambiar la forma en la que mis capacidades y mis recursos están siendo utilizados? ¿Y quién de entre nosotros está mejor preparado para poder liderar la conversación o poder por lo menos estar involucrado en la toma de decisiones de la conversación? Porque esto no es algo que sucede en la academia, esto no es algo que sucede con los expertos. Se sorprenderían de entender que los mejores expertos de esto hoy son o jóvenes o consumidores o personas que viven digitalmente, que son los que están creando estas fórmulas que después las empresas las ven, las aprenden y las mimetizan. Entonces,
esto no es algo que suceda en ciertos aspectos de la sociedad, es homogéneo. Puedes tener a personas que están en la base de la pirámide, que están creando fórmulas que novedosamente pueden ser aceleradas si alguien le incorpora ciertos elementos de tecnología. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrir el contexto y tener una visión mucho más amplia fuera del silo que nos hemos construido en el tiempo. Por lo tanto, la forma en la cual las organizaciones entienden su complejidad cambia completamente, porque ya no solamente es el tema de mi mercado, mi proceso, mi fórmula de ser responsable, mi fórmula de ser sustentable. Hay muchas otras fórmulas que se están construyendo y que podemos asimilar e incorporar. La clave aquí es cómo jugar con los recursos. Y entonces, si yo tengo un plan, ese plan tiene que ser dinámico. Si yo tengo un proceso, ese proceso tiene que ser deslocalizado y tiene que ser muy fácil de poder ser sustituido. Si yo tengo una norma, esa norma no es inviolable, es aprendible y es replicable y es escalable. Si yo tengo una forma de trabajar con una serie de personas, tengo que saberme lo plástico y dinámico que puedo ser, de cambiar piezas y de traer una pieza completa que sustituya a una función completa. La forma en la cual entendemos la creación de estas complejidades está determinada por cómo desescalamos lo que hoy hicimos complejo y cómo encontramos valores de agilizarlo, no solamente porque aprendo de lo que otros están haciendo, sino porque soy franco de las experiencias que yo mismo hice fracasar y la combinación de recursos que no supe cómo incorporar. Y entonces hay que hacer un claro balance de todo lo que yo estoy encontrando allá afuera me dice que es muy difícil. No, te dice que es muy fácil si yo logro construir los brincos. Quiere decir, en lugar de que yo me construya las capacidades, ¿con quién me vinculo que ya tenga esas capacidades? ¿Qué es lo que les puedo aprender? ¿O qué es lo que juntos podemos construir para acelerar la transformación de ambos, no solamente la mía? Creemos que la fórmula está entre dónde están estos nuevos competidores que no solamente están en una industria. ¿Quiénes son esos proveedores que no solamente están aliados ya conmigo y que los tengo integrados en mi cadena de valor? ¿Cuáles son toda esa serie de productos que me pueden sustituir y complementar que yo no identifico que estaban en mi industria o que pueden ser integrados a mi industria si alguien encuentra esa recombinación y los puede poner a servir? ¿Y dónde están esos nuevos mercados? Cualquiera de estas fuerzas o la combinación de más de dos de ellas puede generar algo que se determina como un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo que me dice es, va a haber un cambio allá que se está emergiendo. Ese cambio está determinado por la combinación de unos recursos y unas capacidades que van a hacer que el consumidor encuentre formas no solamente novedosas, sino más baratas, más eficientes y más responsables de utilizar recursos, de disponer de ellos y de reintegrarlos. ¿Quién tiene estas fórmulas? Y estas fórmulas, ¿cómo las puedo rápidamente yo copiar, integrar, aprender o ayudarme a cuestionar lo que he venido construyendo en el tiempo? Porque lo más común es que antepongamos el plan o lo que nos gustaría ver que sucediera en el mercado con lo que realmente es factible, posible y deseable, con los recursos que tengo o los recursos que puedo empezar a construir y vincularme. Por lo mismo, la invitación es, en lugar de trabajar en un silo, empezar a ampliar ese silo de visión, atrayendo nuevo conocimiento, nuevas experiencias, pero sobre todo cuestionando tanto el conocimiento como las experiencias internos y externos para encontrar combinaciones nuevas en las cuales los recursos sean utilizados. Y a partir de eso, entender que esa caja que yo me he impuesto, le puedo ampliar los límites o puedo literalmente construir nuevas cajas en las cuales yo puedo brincar y vivir para poder tener diferentes experiencias, tanto de creación de valor como desarrollo de procesos, como de creación de nuevos arquetipos de productos o de servicios y de forma en la que las personas lo trabajan. Eso quiere decir la innovación per se. Esos puntos de inflexión que les narro se están dando todo el tiempo. Son fuerzas que no determinamos que van a tener una gran consecuencia en la implementación de los planes.
Todo el mundo sabía que estábamos depredando el ambiente, sabíamos que estábamos jugando con la biodiversidad de los ambientes, sabíamos que había la amenaza de que una epidemia se iba a presentar porque ya había demasiados casos en Asia de enfermedades que se transmitían de animales a las personas y todo el mundo jugó al sano de decir no va a pasar, no va a pasar. Cuando en noviembre, octubre se dieron los primeros casos en China, todo el mundo dijo se va a quedar en China. 2 meses después, el mundo es congelado. Si ya sabemos que eso va a pasar, si ya sabemos que eso va a volverse a pasar, lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia y decir cómo deslocalizo mi cadena de distribución. ¿Cómo trabajo con procesos que sean más cortos y más cercanos a mí? ¿Cómo el valor salud, sobre todo el salud mental, hoy es más importante tal vez que el salud físico? ¿Cómo ayudo a las personas a que eso lo resuelvan? Pero sobre todo, si ya sabemos que eso es consecuencia de otras causas y esas causas no las mitigamos, estos problemas lo único que van a hacer no solamente es que se van a volver a suceder, se van a suceder más rápido. Si alguien mañana baja el switch de internet por un hackeo, todo el mundo se paraliza porque todos estamos trabajando digitalmente por videoconferencia. Si mañana un proveedor de energía se cae, ¿cómo nos vamos a volver a reconectar? Creo que trabajar basado en trabajar una serie de contingencias de nuestras decisiones estratégicas, considerando los potenciales puntos de fricción desde competidores, proveedores, sustitutos, o dónde están mis cadenas de distribución. Pero sobre todo, también pensando en dónde se pueden suceder puntos de inflexión, nos permite crear no solamente contingencias, sino entender dónde podemos empezar a desarrollar algo que crezca en el tiempo y que se constituya como la nueva fórmula de valor. Esa es la innovación. Porque al final todas las organizaciones trabajan en ciclos. No solamente tienen un ciclo de planeación, que es anual, o un ciclo de planeación estratégica que puede ser trianual. Tienen también un ciclo en el cual adoptan una práctica, esa práctica madura y esa maduración o cae en un silo o cae en una obsolescencia o simplemente no puede crecer más, crece a ritmos muy pequeños. Entonces, se tienen que empezar a crear las siguientes curvas de valor. Normalmente uno espera que llegue a un punto el desarrollo de un producto o un servicio para que a partir de ese punto se cree la siguiente curva. Y no es así. La segunda curva se crea a partir de una serie de ineficiencias no resueltas entre lo que el punto de inflexión va a presentarse, lo que yo estoy entendiendo del entorno. Entonces, la siguiente curva de valor crece paralela a la primera. Y no estamos operando en ese modelo. Ahí la reflexión es cómo lo podemos hacer y la invitación es empezar a pensar en los ecosistemas. Y cuando se habla de esto, se piensa, bueno, la integración de mis proveedores y mis distribuidores o de mi función de materia prima. O cómo trabajo con mis distribuidores o con una serie de aliados que me puedan hacer más grande el mercado. Y la reflexión es tener una diversificación que sea concéntrica. ¿Cómo puedo trabajar con otros actores que juntos explotemos mejor una oportunidad de desarrollo? Que juntos apalanquemos los recursos. Y eso quiere decir, si yo tengo un producto o un servicio, ¿cómo otro puede venir, hackearlo, intervenirlo y crecer la oportunidad que tiene ese producto o servicio con los consumidores? Y eso me obliga a trabajar con, le decimos cuál es el sistema operativo de las organizaciones, que es en sí la cultura, la forma en la que la cultura se permea y permite hacer que los procesos sucedan con las personas. Y la reflexión es entender que el ecosistema de una empresa ya no solamente es horizontal o vertical, es mucho más allá e integra 2 o 3 capas. ¿Quién es el proveedor de mi proveedor? ¿Quién es el distribuidor de mi distribuidor? ¿Quién es el cliente de mi cliente? ¿Y cómo el cliente de mi cliente accesa a un mercado? ¿Quiénes son los reguladores? Pero no solamente de mi industria, sino de otras industrias que me complementan. El horizonte de decisión es mucho más complejo, pero permite hacer oportunidades también de encontrar dónde hay unas fricciones que yo puedo anticipar, dónde hay unas oportunidades de negocio que yo tal vez no había reflexionado y que son evidentes. Y sirva poner un ejemplo. Todo el mundo conoce a la compañía de Apple y tal vez algunos de ustedes tengan un reloj inteligente. Para que ese reloj inteligente sucediera, Apple no lo inventó de la noche a la mañana. Ya había muchas tecnologías de sensores. Había la forma en la que esos sensores podían leer temas biométricos y había incluso otros dispositivos inteligentes antes del smartwatch de Apple
que ya tenían la forma de un smartwatch. Apple lo que dijo es, yo tengo una plataforma de servicio y esa plataforma de servicio está en mi sistema. Es esa tienda en la cual cualquiera puede comprar aplicaciones. ¿Qué pasa si yo pongo un paquete de datos para que cualquiera cree aplicaciones médicas? Y empezaron a experimentar con eso. Y fue el cuentapasos y algunas otras cosas, o algunas otras aplicaciones de dispositivos que se complementaban con el teléfono. El siguiente paso fue decir, ya están sucediendo muchos competidores en el tema del smartwatch. Ya las personas están acostumbradas a tener un dispositivo que les ayude no solamente a controlar sus ritmos biométricos, sino a rendir mejor tomando la lectura de sus ritmos biométricos. Ahora yo voy a poner mi propio dispositivo y lo voy a complementar con mi propio paquete de aplicaciones que ya aprendí de las aplicaciones que otros crearon. Y eso es trabajar en plataforma. Y la tercera derivada es, ¿qué pasa si yo permito que dentro de mi dispositivo y mis aplicaciones otros lleguen a crear nuevas aplicaciones o lleguen a interactuar con la data que se está generando? ¿Qué pasa si yo la data se la comparto a médicos, a prestadores de salud? ¿Qué pasa si yo le pido a los usuarios que tienen sus dispositivos no solamente que la compartan, sino que la compartan con fines de investigación? Y entonces algo que era la tecnología que venía evolucionando desde diferentes frentes, que se crearon diferentes productos, que se desarrollaron diferentes aplicaciones, ahora es un estándar, porque no solamente hay smartwatch de menos, hay smartwatch de hasta $10. $10 por un smartwatch. Eso quiere decir que cualquiera puede ponerse en la muñeca un dispositivo que le permita mantenerse de alguna forma monitorear su salud. Piénsenlo en términos de política pública y se van a dar cuenta que para algunas compañías que pueden ser prestadores de servicios médicos, farmacias, laboratorios, sería mucho más barato darle un smartwatch a la mayor cantidad de personas posibles para que se acumule la mayor cantidad de datos posibles y eso les permita mejorar las fórmulas o la prestación de los servicios por un costo que es nada para ellos. Por otro lado, toda esa data acumulada permite desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y que forman parte de un ecosistema donde están los desarrolladores, el creador de la plataforma, los creadores de los dispositivos y todos juntos están aprendiendo de las fórmulas de todos. Creemos que las siguientes etapas de desarrollo de las empresas van a estar en ese tipo de modelos. Vemos que ya no es un tema solamente de las grandes compañías, las startups son las que lo están promoviendo. Y estas startups no solamente vienen desde los jugadores y los países tradicionales, está la gran oportunidad de que sean nuestros países los que desarrollen este tipo de tecnología y que además puedan ser proponentes de plataformas que integren a otras empresas desde diferentes industrias para crear cosas más grandes. El futuro que vemos es aprender desde otros, transformar lo que otros hicieron y llevarlo a una escala que cree nuevas aplicaciones en nuevos mercados. La innovación es un proceso de polinización y es una conversación abierta en el tiempo que todo pasa por un proceso de readaptación. Por lo tanto, la innovación también es un proceso de humildad. Tenemos que desaprender y tenemos que desligarnos de nuestros vicios y de nuestras limitaciones autoimpuestas para poder visualizar que esto es posible y es factible, que no es tan complejo si se entienden las variables y sobre todo que es escalable y replicable si ponemos a los actores correctos a discutir. Hasta aquí quisiera parar la conversación para poder resolver con ustedes si tienen algunas dudas o comentarios que les haya sido de utilidad. Espero. Muchas gracias por su presencia y por la oportunidad de participar con ustedes en este foro. Muchas gracias, Víctor, por esa muy interesante presentación. Sí, estamos ya medio en la hora, así pero muchas gracias por darle el espacio para preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Y sí, la presentación, la grabación va a ser, se las vamos a enviar. Y también les voy a mandar ahora por el chat, antes de que se vayan, una pequeña encuesta de satisfacción para que la puedan responder. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido o bienvenida a prender el micrófono y preguntarnos, así que lo... Víctor, bueno, súper interesante, uno se desafía, yo tomo notas, se me ocurren cosas, digo, ay, hay que
porque son tantas las oportunidades que hay para realmente mejorar una propuesta de valor independiente del negocio en el que uno esté. Esté una empresa de servicios, esté una empresa productora, o sea, todos tenemos que cambiar la mente para realmente abrirla y combinar, o sea, y pensar, me gustó mucho, no es solo la tecnología, porque a veces pensamos que la manera en la que vamos a innovar es instalar una plataforma. Y efectivamente, tal como comentaste, hay miles de desafíos asociados a eso, porque lo que buscamos finalmente es dar solución a alguna problemática, una experiencia de cliente, etc. Yo quisiera saber, lo que nos cuesta es cambiar los hábitos, cambiar a las personas. ¿Qué tipo de liderazgos has visto tú que son los que, o cómo se logra este impulso a tener esta organización que de verdad entiende que la única manera de funcionar es innovando? ¿Qué tipo de liderazgo? Se necesita una persona curiosa, se necesita una persona que esté activamente retando sus modelos mentales, se necesita a una persona que sepa trabajar de forma colaborativa, y eso quiere decir no solamente trabajar con otros, sino también aprender desde otros, ¿no? Ceder el primer lugar de protagonismo y en algunos lugares ser el tercer protagonista porque otro es el experto que debe liderar el cambio y tú lo único que tienes que es saber acompañar y abrir las ventanas de oportunidad para que ese cambio se gestione. Pero sobre todo, creo que hoy se necesita a una figura que sea responsable en un sentido muy amplio, ¿no? Porque si se tiene acceso al conocimiento y se tienen los medios para aplicar ese conocimiento, lo que se tiene que hacer es utilizarlo y llevarlo a una consecuencia que realmente agregue valores. Y esos valores tienen que ser no solamente económicos, ¿no? Hay una responsabilidad de las empresas que tienen acceso al conocimiento para poder hacer que se abra a otros. Y eso lleva a nueva rentabilidad. Por ejemplo, Elon Musk, cuando aceleró la empresa de Tesla, súper inteligente, lo que dijo fue, lo que va a hacer que esto funcione es que haya más coches eléctricos disponibles, porque eso va a hacer que mis costos bajen. Su inteligencia fue reconocer que su limitación en el plazo mediano iba a ser en que los costos para producir las baterías, que eso es como lo más complejo en los autos, eran muy altos. Pero si había más jugadores en la industria, alguien más iba a encargar de bajar ese costo. Liberó las patentes. Hizo públicas la propiedad intelectual de cómo desarrollar las baterías para los coches eléctricos a un punto de eficiencia que es lo que daba los rendimientos que tienen los autos de Tesla. Y eso hizo que en cuánto tiempo todos los jugadores de la industria automotriz están ahora proponiendo que la siguiente frontera para el 2035 es 100% de sus autos son eléctricos, lo cual va a forzar a que toda la industria cambie, ¿no? Toda la industria de movilidad. Trabajar de forma colaborativa tiene un beneficio económico. Y genera una responsabilidad también, ¿no? Que es un cambio de paradigma, desde la competencia y donde todo estaba cerrado y todo, que nadie se enteraba de nada, a entender que en el compartir, en la colaboración está el éxito. Gracias, Víctor, súper clara tus temas. Oye, atrévanse, están todos además con la... Sí, oye, yo encuentro que es una oportunidad de oro. Y así sea. Aunque tu presentación fue bastante exhaustiva en realidad. Sí, tengo el vicio de mucha data, pero creo que es importante tener la data porque si no, luego tienes referencia. Nada más te ponen una palabra, te ilustran con un ejemplo y, o sea, el ejemplo se te va a ir. Sí, toda la razón. Así es. Oye, nosotros que estamos en líneas temáticas como economía circular, ahora haciendo una transición hacia la economía circular ahí, todo por innovar. En realidad que va a ser fundamental tener la capacidad de descubrir esas nuevas maneras de producir. No sé Así si que bien. es por innovar o lo que nos está faltando es aprender, porque el principio es que la naturaleza ya lo descubrió. Los que no lo hemos descubierto somos nosotros, ¿no? Porque estamos anclados en formas muy mecánicas y muy transaccionales. Pero la naturaleza orgánicamente lo ha venido haciendo por milenios. El tema es cómo puedo hoy, con la tecnología disponible, entenderlo más rápido, ¿no? Con un software de inteligencia artificial que le pongas unas limitaciones para hacer el diseño de un objeto, cuando te hace el resultado final, la forma que utiliza con la combinación de materiales tiene una porosidad semejante a lo que tenga un hueso. Entonces tú te das cuenta que
la circularidad es que vas a regresar a un punto en el cual dijiste, claro, estaba ahí, ha estado ahí siempre. El problema es que yo me puse una serie de restricciones y limitaciones para entender cómo debía de funcionar para lo que yo necesito controlar. La naturaleza no se controla. La circularidad que debemos de entender a la hora de integrar a diferentes actores y entender diferentes procesos que esos actores tienen, lo que nos tiene que ayudar a entender es recombinaciones de recursos, ¿no? Cuando se trabaja con cualquier producto o proceso, es la transformación de materia y energía. ¿De dónde saco esa materia responsablemente y cómo la integro responsablemente, cómo la proceso responsablemente y cómo la post-uso responsablemente? Da para encontrar muchas combinaciones de negocio. Todas las combinaciones de negocio están posibles ahí. Se necesita alguien con visión de contexto creativo, colaborativo, para poder entender que no es un negocio, son muchos micronegocios que están ahí metidos. Así es, muy interesante. Muchas gracias, Al contrario. Felipe. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene que prender la cámara? No. Tengo una pregunta para cerrar. Me acuerdo cuando conversamos para hacer este webinar, hablamos de que la innovación, si bien se considera siempre muy como la tecnología, el tema, no sé, internet, las redes sociales, etcétera, igual cualquier área, y lo conversamos a la hora de invitar a armar la lista para invitar, cualquier área puede generar innovación, no necesariamente tiene que ser el área como que esté viendo temas de cambio climático, economía circular, como de productos en sí, sino incluso recursos humanos puede generar innovación adentro de la empresa. Entonces, me interesa saber si puedes como ahondar un poco en ese concepto. Y tal vez de la experiencia que ustedes han tenido como con algunos de sus clientes. Cualquier cambio en un proceso que sea sostenido en el tiempo y que genere eficiencia, esa acaba siendo una innovación. Eso quiere decir que cualquiera que entienda cómo sucede algo y cómo lo puede transformar haciéndolo más sencillo, menos complejo, más dinámico o más redistributivo y escalable porque le agregaste una tecnología, cualquiera que ésta sea, está proponiendo ese cambio y si lo sostiene en el tiempo y se replica por otros, eso ya es una innovación. Entonces, técnicamente, en el momento en el que todo el mundo está conectado a Internet con el acceso al conocimiento de cualquier experto y con los elementos para poder hacer que ese cambio suceda, porque tienes tutoriales o tienes manuales o tienes una conferencia remota con un experto que te asesora de cómo hacerlo, técnicamente todos deben saber que pueden innovar. Ahora, el tema es que eso no sucede cuando lo acotas en un área o cuando lo dejas en un centro de expertise. Eso no va a hacer que todos se muevan a la misma velocidad, va a hacer que obligues a un equipo a trabajar área por área, a convencerlos de que algo deba suceder. Pero si haces que todos tengan más o menos el mismo nivel de lenguaje, todos más o menos tengan la misma construcción de la realidad futura posible, es mucho más sencillo que cualquiera se sienta que tiene las herramientas y tiene las capacidades para proponer y activar. Ahí está la clave. No es tecnología por tecnología, es modelo mental por modelo mental. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y le recuerdo a las personas que por favor respondan la encuesta de presentación que les dejé en el chat. Y Marcela, si quieres dar el cierre final. Solo agradecerles porque realmente darnos el tiempo para reflexionar sobre cómo podemos incorporar la innovación es fundamental, porque si no el día a día nos come y no hacemos las grandes transformaciones que hay que hacer. Así que, Víctor, muchísimas gracias. Vamos a compartir la presentación porque creo que hay muchas personas que la van a querer repasar, revisar y implementar, que es lo más importante, ponernos a caminar sobre hacer estas innovaciones. Maite, también gracias por acompañarnos y a todos los que estuvieron hoy día presentes. Así que nos vemos en la próxima actividad que tengamos. Muchas gracias.